Nadie puede negar que algo sucede y lo que sucede es además muy grave, porque de lo que se trata es de proteger la estabilidad, la esperanza, el sentimiento de la gente, y eso está pasando en nuestros países. Nuestra América Latina, sin duda, si se viera desde el aire, podría ser o podría decir que está bajo ataque. Y aquí vamos a preguntar, hoy vamos directo hasta el Cono Sur para entender. Hay fuego en Argentina, pero más preocupante en este momento para este programa es lo que está sucediendo con nuestros hermanos peruanos. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República. Se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022. Muy complicado. Las personas llegan a gritar a Pedro Castillo, quien se encuentra en estos vehículos junto a su familia. Repetimos que acaban de abandonar la sede de Palacio. Votado a favor 101 congresistas, votos en contra 6, abstenciones 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia . El único que le queda es el pueblo, nada más. No tenemos autoridades, no tenemos nada. Es una vergüenza nacional. Todos estos corruptos se han vendido, han traicionado a nuestro presidente Pedro Castillo. Él no es comunista. Con el presidente Castillo, que él se confió con su gente y todos lo traicionaron, nuestros ministros traicionaron. Eso, y bueno, y apoyó pues al pueblo, a la gente humilde, a los campesinos, dio el bono agrario. Hay mucha interrupción, hay mucho ruido y la gente habla y hay que ver quién habla, que eso es lo más importante. Está con nosotros pues un señorón al que admiramos mucho, filósofo, ha estudiado mucho la sociología, la antropología de lo que pasa, sobre todo en América del Sur, está súper enterado de los poderes fácticos que gobiernan no solo América, sino el mundo entero, y es inventor de la humanología. Ya lo hemos tenido desde hace mucho tiempo aquí, con mucho gusto y con mucho agrado. Carlos Santamaría, muchísimas gracias, que además estás lanzando tu nuevo canal, un canal que en otro programa especial lo platicaremos, lo conversaremos, te preguntaremos de qué se trata, pero muy interesante porque hace predicciones, Carlos, hace predicciones políticas, no crean que es
pitonizo o Nostradamus, no hace cosas sólidas en la ciencia política, en la filosofía, y bueno, pues nos dice cómo va a ser el mundo. Felicidades, Carlos, gracias por estar aquí. Y también está con nosotros pues otro señorón al que admiro mucho, tú lo sabes, hermano Jorge Santa Cruz, académico, o sea, periodista, una profesión de periodista que tiene larga historia, haciendo y denunciando los poderes también fácticos, el narcotráfico, pero además, pues eso lo imprime a sus alumnos porque es académico, porque es profesor, porque enseña periodismo de investigación y además tiene un canal, también lo invito a que lo vean, ahí se los vamos a poner en pantalla, tanto el de Carlos como el de Jorge. Y gracias por estar aquí, Jorge, un abrazo grande, grandote. Y voy a empezar contigo, Carlos, allá en América del Sur. Dinos, desde tu visión, antes de hacerte las preguntas, ¿qué sientes al ver a todos nuestros hermanos latinoamericanos sufriendo diferentes crisis políticas? Pero en este sentido, Perú, ¿qué es lo que nos importa? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos los explicas? Uno tiene que conocer desde el geopoder principios. Uno de los principios es que las clases dominantes siempre intentan mantener el poder y si llegan a perder una parte del poder, van a hacer todo para recobrarlo. Eso es lo que está ocurriendo en Perú. Se gana una elección, sin embargo, de inmediato se comienza el proceso para quitar a esa persona que les puede arrebatar parte de ese poder. Ese es el problema que está viviendo América Latina. Estaba mirando algunas, digamos, situaciones muy especiales, como por ejemplo Pedro Castillo, incapacidad moral. Correa, un influjo psíquico. Lula, corrupción pasiva. Cristina, asociación criminal. A Evo, fraude electoral. Es decir, cualquier cosa se inventan para intentar sacar a personas que pueden cometer errores. Sin embargo, los errores no son la causa de que los declaren vacantes o los derroquen. La causa fundamental es que sus propuestas van en beneficio del pueblo. Y eso no lo pueden aceptar las clases dominantes que están unidas en América Latina. Carlos, gracias por este aperitivo que abre la carta, que es muy importante tener en cuenta lo que dices, y a mí me da mucha risa a los políticos porque siempre hay un buenote y un malote, ¿no? Ya sea el opositor de izquierda o de derecha, siempre acusa al otro que es el malo, y el otro se acusa y se defiende diciendo que es el bueno, y que el otro es el malo. Y eso el público, el pueblo ya lo empieza a entender. Sí veo un despertar, a diferencia de hace 30 años, en donde se creían todo como borregos y ahora no, como ovejas. Jorge, ¿qué hacer con la información? Porque mira, me entrevistaron el día de anteayer y mi opinión fue que había que ser paciente, había que esperar, porque ¿qué hacemos? Y tú más que nadie nos tienes que decir, ¿qué hacemos con el flujo de información? Yo me acuerdo que en el golpe a Evo Morales, pues prácticamente todos los medios de comunicación del mundo, los medios comerciales obviamente, los medios tradicionales, pues Evo es un dictador y bueno, pues el golpe y el ejército y lo que quería hacer era pues ser un dictador totalitario en Bolivia, las elecciones, todo mundo acusando a Evo. La OEA en las elecciones de aquel momento pues lo acusó de fraude, de haber suspendido, de haber no sé qué artimaña hecho para conservarse en el poder a Evo. Almagro, el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, pues se le fue a la yugular, o sea, todos lo acusaron. Se fue del país y luego el New York Times y el Washington Post, sobre todo el New York Times, hicieron investigaciones independientes
investigaciones independientes para decir, la OEA se equivocó, no había indicios, no había siquiera algo sólido para acusar a Evo. Lo saca el New York Times, lo saca Washington Post, lo vuelve a sacar New York Times, hacen una segunda investigación. Y bueno, dejan en ridículo a todos. Y mira desde dónde, desde el New York Times. Yo te pregunto, Jorge, ¿qué hacer cuando vemos este tipo de crisis? Porque es una crisis terrible. Imagínate que el presidente es destituido, atrapado, arrestado. O sea, ¿qué hacer con estos primeras horas, primeras semanas, primeros meses quizá? Que ya estamos acostumbrados, que es un golpe de Estado, quería ser dictador, y después viene toda una investigación como la que estoy relatando, porque yo la viví, yo la reporté, yo cubrí toda esa historia de Evo Morales. ¿Qué hacer con todos estos medios de información? Porque sí hay mucho ruido, mucha interferencia en las antenas de los noticieros. Jorge. Sí, querido Roberto, te agradezco mucho. Saludos a Shadi, a todo el equipo, a Carlos, y mi respeto a la audiencia. Lo que hay que hacer, además de ser pacientes, como tú atinadamente lo señalas, es contrastar la veracidad de la información y ver la información que se genera tanto del lado de la derecha cuanto del lado de la izquierda. Preguntarse, ¿qué quiere la derecha de mí? ¿Qué quiere la izquierda de mí? ¿Qué quieren que haga? Ahora, ¿qué sería lo correcto para mi país? Mira, Carlos, Roberto, Carlos, en el pensamiento crítico existen 3 niveles de percepción, de pensamiento. El pensamiento literal es aquel que se queda con lo que se nos dice o lo que se nos muestra. Ese es el pensamiento literal. La mayoría de la gente suele quedarse todavía, a pesar de ese despertar del cual tú ya te has dado cuenta y das cuenta en tu programa, se queda con el pensamiento literal, con la superficie de lo que nos dicen y nos muestran. Un segundo nivel, ya más elevadito, es el pensamiento inferencial. El pensamiento inferencial responde al por qué, o sea, ¿cuál es la causa de esto que me están diciendo y cuál es la finalidad? Y finalmente, en la cúspide de esta pirámide, y no lo digo en sentido masónico o esotérico, en la cúspide de esta pirámide está el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquel que se vuelve un pensamiento autónomo, que filtra todo lo que se le dice, que sabe discernir lo que suele ser verdadero de lo que es falso, y entonces da su propia opinión. Entonces, hay que pedirle a nuestro público que primero sea paciente, o sea, la verdad no la vamos a detectar en un día, en 10 meses, en 10 años. La verdad se va desvelando, le vamos quitando el velo con el paso incluso, perdón que lo diga así y no quiero desmoralizar, con el paso hasta de los decenios y de los siglos, ¿no? Luego, contrastar la información, corroborar que lo que se nos dice sea cierto, y doy 2 claves muy rápidas, perdón Carlos, perdón Roberto, que las escuché de una periodista colombiana de apellido Zuluaga. Ella dice, cuando te presentan, palabras más, palabras menos, cuando te presentan titulares que son grandilocuentes, que son espectaculares y amarillistas, desconfía. Porque la verdad para
ese tipo de público, la verdad, sea lo que fuere, suele ser aburrida. Y dos, y con esto concluyo, claro, desconfía de todos aquellos encabezados y contenidos que muevan a dos emociones. Una, el rencor, el enojo, y dos, el miedo. Porque el rencor te hace tomar decisiones precipitadas y el miedo, por el contrario, te paraliza. No sé si contesté, querido Roberto. No, pues ya con estas dos intervenciones, pues ya nos vamos preparados. Yo te agradezco mucho, Jorge, por darnos todos estos instrumentos para podernos enfrentar a las cuestiones que nos aquejan en cada uno de nosotros, que tú nos ves, que ustedes nos ven allá del otro lado, en cada uno de nuestros países. Creo que es necesario aplicar siempre esto. Carlos, a ver, al toro, ¿cómo entender que Fujimori quiso hacer lo mismo y lo hizo? O sea, disolvió el Congreso y luego se autoproclamó y luego... hay que entender algo muy importante, que la ley en Perú le da el poder al presidente de hacer un estilo de disolución del Congreso. Cuando pide voto de confianza se lo niegan y entonces apela a otras estructuras jurídicas. Y al revés, el Congreso también tiene la disposición o la facultad de disolver el Congreso. Entonces, por ejemplo, Deutsche Welle o el diario El País presentan así como que se alocó Castillo y entonces pues ya disolvió el Congreso y quiso poner, pero hay que entender también las leyes de cada país, ¿no? Explícanos un poquito de esto y dinos pues también tu parecer, porque bueno, es muy importante, tú sobre todo que estás ahí de cerca. Jorge nos dio ya unos elementos analíticos. El terrorismo mediático ya está. ¿Cómo lo están haciendo? Ya Infobae, por ejemplo, que es de la Agencia Central de Inteligencia, ese periódico en toda América Latina y en España, ya habla del expresidente. O sea, de una vez lo sacó. Segundo, hablan del dictador. Y tercero, cuando entran a lo superficial, dicen exactamente lo que acabo de plantear mi querido Roberto. Es un loco, no tenía que hacerlo, etc. Cuando Fujimori lo hizo, las fuerzas militares lo respaldaron porque en ese momento Estados Unidos necesitaba una persona de mano fuerte que eliminara a Sendero Luminoso. Eso es todo. Y a la vez le diera estabilidad a los negocios que tenían en Perú. Nada de nacionalizaciones, nada de cosas entre comillas extremas que cambiaran las condiciones. Ahora, es obvio que Pedro Castillo, al disolver el Congreso, sin tener dos elementos fundamentales, primero, un apoyo político estable. Y segundo, no haber movilizado al pueblo durante este año, no tenía nada que hacer. Es decir, los analistas incluso piensan que hubiera sido mejor dejar que lo declararan vacante y allí hablar de un golpe de Estado civil parlamentario. Hoy día ya sabemos que es un golpe militar, civil, parlamentario, político y mediático. O sea, hoy día es todo. Entonces creo que la Constitución no tiene importancia cuando se va a ejercer un acto de poder. Todas las leyes pueden estar acordes con lo que él haga. Sin embargo, el poder está por encima de todas las constituciones. Por eso se estaba pensando incluso en una Asamblea Nacional Constituyente para ponerla más a tono con los proyectos soberanos que tiene Perú. Creo que en este momento hay que entenderlo con claridad. Las élites, la patronal peruana, los partidos políticos llamados de derecha, incluso sectores de izquierda, prefirieron
cambiar a Pedro Castillo y darle un cierto tono de equilibrio a esa sociedad. Sin embargo, ya hemos visto que el pueblo ahora está saliendo espontáneamente desde el Cusco, desde Ayacucho, desde todos lados a reclamar. Sin embargo, va a haber una gran debilidad. No hubo organización popular movilizadora. Y cuando un presidente no tiene eso, se debilita. Yo creo que hay que confirmarlo para dejarlo hacia adelante. Gustavo Petro ya dijo, la ultraderecha tiene ansias de golpes de Estado. Ese es un símbolo para toda América Latina. Tenemos que estar pendientes de cómo se maneja la relación directa con los pueblos. Carlos, hay quien dice que como algunos congresistas temieron que, porque sí tiene facultad el presidente de que alcanzara a disolver el Congreso, pues iban a perder su sueldo, y entonces pues lo traicionaron de su mismo partido votando la vacancia para sacarlo, porque sí tenía también la facultad el propio presidente de apelar a pedir un voto de confianza, y si no se lo daban, entonces él podía disolver el Congreso. Eso es lo que no nos dicen, por ejemplo, otros medios, ¿no? ¿Quién es más malo o más bueno? Eso no nos importa a nosotros, pero en el análisis es esta traición que le hace su propio partido, es también obediente a no perder las prebendas, los beneficios de la inyección de grandes capitales. Ya no importa qué ideología profese, sino que pues el capital manda, ¿no, Carlos? En la humanología trabajamos una categoría que se llama intención profunda. La intención profunda es la que decide muchas de las acciones. Muchos de los congresistas entonces pensaron en su propia estabilidad y dijeron, diciéndolo vulgarmente, al carajo Castillo y la ideología. Aquí yo lo que tengo que hacer es mantener mi salario, mis prebendas, y a mí nadie me puede impedir hacerlo. Es mi derecho. Entonces se nota claramente en Perú que muchísimos parlamentarios que están absolutamente rechazados en el país actuaron con base en sus propios intereses, además de la presión externa. Nosotros no hemos analizado qué papel ha jugado la Embajada de Estados Unidos en Perú, muy en silencio, pero sabemos que hizo todo un trabajo de lobby durante todo este año para derrocar a Pedro Castillo. Regreso contigo para la conclusión. Yo te pregunto, Jorge, ¿cómo ves, tú que eres estudioso de la geopolítica y que has estudiado muy bien las arterias de intereses que rigen el mundo y sobre todo nuestras patrias, nuestros países latinoamericanos, tan sabroso que es vivir en México, en Perú o en Colombia, con estas tradiciones tan bonitas, el mole poblano en México, las arepas, el bife en Argentina. ¿Y por qué lo digo que parece coloquial, parece tonto? No, porque subyace a todo esto que es aplastado, y lo está diciendo Carlos, que es aplastado porque ahí está la esencia humana, en ese gozo de tener a nuestros hermanos, a ver al otro como el más próximo, que de ahí viene la palabra prójimo, y se deslava y se aplasta justamente por todos estos intereses malditos, porque de lo que se trata es enriquecerse uno o unos cuantos, y los demás pues que se vayan hacia las cataratas del desprecio sobre todo. Te pregunto esto porque, ¿cómo ves? Porque parece ser que hay como ciertas alineaciones cuando asume la presidencia Castillo, por ejemplo, desde la Casa Blanca hay un reconocimiento y una felicitación. Arce,
en Colombia, digo, en Bolivia. Petro también recibió el beneplácito de Biden, y que está como un poco no lo digo porque no está bien claro, pero como que está un poco ahí de ese nubarrón, entre comillas, demócrata, que apoya a ciertos gobiernos, y está el otro nubarrón terrible que apoya a los otros, ¿no? A Bolsonaro y a los que levantan la insignia nazi y todo esto. ¿Cómo estás viendo, y esto es lo preocupante, esa configuración incoherente? Y lo digo porque aquí recientemente el gobierno de la Ciudad de México capitales sionistas están dándole fondos, cuando los mismos de Morena se han proclamado como anti-sionistas o anti no sé qué, pero pues por el otro lado, ¿cómo ve? Y esto pasa en todos nuestros países, ¿cómo ves toda esa incoherencia que se está dando y que al fin y al cabo el pueblo va a salir más perjudicado que nunca? Y no estoy hablando del pueblo de un país, sino de todos nuestros pueblos estos, de las arepas, el mole poblano de México, y por eso lo menciono, porque lo hermoso está dejando, o está deslavándose, y nos están aplastando simplemente con la preocupación y el miedo, y luego la pobreza. Jorge. Sí, un servidor considera que por lo general las élites políticas, sean de un bando ideológico o del otro, ven más por los beneficios particulares que por los beneficios de los pueblos. Permíteme dar algunas cifras, voy a voltear porque los tengo en pantalla. Por ejemplo, sé que la población de Perú es en este momento de 33.360.000 habitantes. El conteo es de 2021. 33.360.000. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, el desempleo en el segundo semestre afectó al 4% de la población, es decir, a 743.700 personas, Roberto Carlos. Pero esta es una cifra engañosa porque de acuerdo con el propio Instituto Nacional de Estadísticas de Perú, en el área urbana, la tasa de informalidad en el área urbana de Perú, en las ciudades de Perú, la informalidad es del 70.6%. Y en el agro, en las áreas rurales, es de 95.3%, casi 96%. Y voy a dar otro dato más para tratar de argumentar, o de, mejor dicho, de consolidar la propuesta que hago de que las élites dicen trabajar para la mayoría y en realidad trabajan para sus propios intereses. En este momento, en el Perú, la pobreza subió de 2019 de 18%, en el 2020 subió un 28.6%, es decir, subió 10 puntos porcentuales, y estamos por conocer cómo afectó la COVID-19 a la pobreza en Perú. Entonces, estas cifras son actuales. Y en 2016 comenzó un encadenamiento o un desencadenamiento de presidentes. Quiere decir que en 6 años llevamos en Perú 6 presidentes y que ni una formación ni otra, o ni un bloque ni otro, en realidad subsana el problema de la pobreza en el Perú. Ahora, decía Carlos, lo mencionaba él, a ver, él qué opina en su conclusión, que Pedro Castillo cometió errores.
me parece que cometió un sinfín de errores. El 24 de enero de este año declaró a la CNN en su primera entrevista internacional, y esto lo tomé de la página Actualidad de RT rusa, no de Voz de América, que reconoció en esa entrevista que no se formó para ser político, ni se formó para ser presidente, y que estaba dispuesto a someter a consulta popular la posibilidad de que Perú otorgara a Bolivia el acceso al mar. Esto inmediatamente fue echado en cara de Pedro Castillo como traición a la patria. Bueno, no voy a mencionar los múltiples escándalos en que se han visto incluso familiares. La hija de Pedro Castillo, que hizo una fiesta en pleno COVID en el Palacio Nacional. No me voy a meter en eso. Solamente quiero rematar, si tú me lo permites, con un dato que es importantísimo. El día 7 de este diciembre, cuando el Congreso se disponía a votar por tercera vez si declaraban vacante, vacío, el Poder Ejecutivo, la oposición tenía seguros 81 votos, pero necesitaba 87. No había la certeza de que pudieran sacar a Pedro Castillo del poder. Sin embargo, se anticipa en su mensaje a la nación en lo que desde mi punto de vista es un golpe de Estado, porque el golpe viene desde lo más alto del Poder Ejecutivo, y entonces la situación cambia. Y se vota a favor, con 101 votos a favor de que lo declaren fuera de la presidencia, 6 en contra y 10 abstenciones. Tú hablabas hace un momentito, querido Roberto, del partido de Perú Libre. Pero ya no tenía partido. Antier no tenía partido. Él fue postulado por un partido que se llamó Perú Libertario y que después cambió su nombre a Perú Libre. Bueno, pues el 30 de junio de este año, Perú Libre le pidió a Pedro Castillo que se saliera, que renunciara a su militancia, lo cual hizo, y un día después, el 1 de julio, declaró Perú Libre que sería oposición. No una oposición, dijo, obstruccionista, pero sí una oposición propositiva. A ver, de los 6 que votaron en contra de lo que podríamos decir destitución de Pedro Castillo, de los 6 que votaron a favor de Pedro Castillo, solamente hubo 3 de Perú Libre: Margot Palacios Guamán, Janet Milagros Rivas Chacara y Jaime Quito Sarmiento. Y de los 10 que se abstuvieron, querido Roberto, Carlos, solo 3 fueron de Perú Libre: Alfredo Pariona Sinche, Silvana Robles Araujo y Elizabeth Taipe Coronado. Entonces, de Perú Libre, cuando ganaron la elección, Roberto, se constituyó en la primera minoría. El Congreso de los Diputados allá en Perú tiene 130 parlamentarios. Perú Libre tenía 37. El día 7, de esos 37, 31 votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Si me preguntaras, ¿Washington operó? Es muy probable, no tengo pruebas, pero sabemos cómo trabaja Washington. Pero en los hechos, en rigor, fue la izquierda con la derecha la que sacó a Pedro Castillo. Sé que me he alargado. Pido por favor solamente 1 minuto o 2 minutos. Carlos, por favor, concedemos a Jorge. Dale, Jorge. Para hablar de la importancia, es que saqué datos de Perú en el aspecto geopolítico y geoeconómico. ¿Sí?
son datos en su mayoría oficiales. El 64% de las exportaciones peruanas proceden del sector minero. 64%. Una de las propuestas de campaña, no defiendo ni ataco, solo consigno, una de las propuestas de campaña de Pedro Castillo fue que las empresas mineras, en especial las extranjeras, pagaran más. Yo consigno simplemente, la minería aporta el 10% del Producto Interno Bruto al Perú. Perú es el segundo productor mundial de cobre y de zinc, el tercer productor mundial de plata y estaño. En América Latina es el primer productor de zinc, estaño, plomo y selenio. Ahora, este dato que voy a dar, todo esto está sacado de la Guía para la Inversión Minera en el Perú 2022-2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores y de una consultora que se llama EY Perú, EY Perú. Según este documento, y los datos que di antes son también de la misma fuente, Roberto, solo el 1.07% del territorio peruano es explotado desde el punto de vista minero. Y solo el 0.28% está en exploración. Quiere decir que el 98% del territorio peruano es virgen en materia minera. Gonzalo Tamayo, quien fue ministro de Energía y Minas y quien es socio de una consultora que se llama Microconsult, dice que las reservas mundiales de cobre y plata, y esto me parece muy interesante, que las reservas mundiales de cobre y plata que tiene Perú, cobre y plata, son necesarias para el proceso de transición energética. Y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía dice que el 16% de la inversión privada que recibe Perú está en el sector minero. Por último, recomiendo leer un artículo de un analista que es de izquierda, hay que decirlo, insisto, yo trato de poner los hechos sobre la mesa. Este analista se llama Juan Torres Polo. El artículo se llama Minería de Perú, ganancia extraordinaria 2021 libre de impuesto. Como el dólar tuvo movimientos, esos movimientos beneficiaron a Perú y entró dinero extra. Este investigador calcula que ese dinero extra fue del orden de 10,000 millones de dólares que no pagaron impuestos. Ahora, cierro. Ni Perú Libre, ni Perú Libertario, ni Bloque Magisterial, que son las principales formaciones de la izquierda, ni Alianza Popular y los demás del bloque de derecha, han hecho en realidad, desde mi muy humilde punto de vista, es una opinión que es discutible, que disminuya el problema de la pobreza, del desempleo en Perú. Por eso su servidor decía al inicio que las élites nos tienen acostumbradas a que nos quedemos con sus mensajes literales. Nicolás Maduro llegó a decir hace unas horas que a Pedro Castillo lo quitaron porque las élites no pueden tolerar que un maestro rural llegue a presidente de la República. Me parece que hay mucho más de fondo en esto. Y finalmente, ¿qué dijo Ned Price, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos? Que estaba de acuerdo en que se siguiera el marco constitucional y que entonces siguiera ya la presidenta Boluarte. Y bueno, me extendí mucho, perdónenme, pero considero que son datos interesantes que aportan para la reflexión. Y lo mismo de siempre, no porque lo diga Jorge, es la verdad. Simplemente investiguen si Jorge dice cosas verídicas o no.
y tomen su propio punto de vista. Pues muchas gracias, Jorge, y eso hay que aderezarlo, además de que aunque no está en el triángulo de litio, pues por ahí pasa, ¿no? O sea, sí tiene, y también se prevé que vengan descubrimientos de grandes reservas de litio y otras tierras raras que son indispensables. Serán el petróleo, lo que fue el Golfo Pérsico, ya lo había dicho antes, lo que fue el Golfo Pérsico en 1970 y este boom hasta el día de hoy del petróleo, pues ahora esas tierras serán el boom para los próximos 40 años o 50 años mientras no descubran otra cosa. Tu conclusión, Carlos, hay muchas cosas ahí para que nos ates los cabos, y yo te agradezco mucho. Carlos, adelante. En realidad comparto las cifras que ha dado Jorge, y obviamente que lo que yo dije coincide con lo que él plantea. Nunca Pedro Castillo tuvo un poder. ¿Dónde estaría, digamos, el punto clave? Es que nunca la llamada izquierda ha tenido el poder en Perú. Son 200 años sin nada. ¿Qué es lo que se le planteó a Pedro Castillo? Usted inicia un proceso de nacionalización, ojalá de la minería, de que se pague impuestos. Y lo primero que tiene que hacer es fortalecerse, porque le puede pasar lo que podría ocurrir en Colombia. ¿Qué hizo Petro? Petro tiene en su gobierno conservadores, liberales, gente cercana al centro democrático, habló con Uribe. O sea, él ha hecho un proceso de ir en camino del cambio, sin embargo, paulatinamente. Pedro Castillo, sin tener esa fuerza que tiene Petro hoy día, de una cantidad de gente movilizada, no olvidemos el estallido social. En Perú no se hizo lo que se tenía que hacer. Y yo recuerdo, para concluir, que Lula da Silva reconoció su gran error en su primera etapa de gobierno. No movilicé a la gente. Nicolás Maduro tiene dos alternativas. O él es brillante, él, como lo fue Chávez, o él tiene la capacidad brillante de tener un equipo de gente que le dice vaya por aquí o vaya por acá. La prueba está que Venezuela resistió un bloqueo enorme de Estados Unidos. Entonces esas calificaciones que las mencionó muy bien Jorge, de decir este tipo es un loco, este tipo es un desastre, este tipo es bruto, toda la supuesta llamada izquierda, que no es izquierda porque ya no la hay prácticamente en América Latina, ha sido estigmatizada como que no supiera hacer las cosas. No, se puede hacer las cosas, sin embargo los pasos que hay que dar tienen que ser muy sabios, y para eso se requiere tener un equipo de gobierno que vaya también dando indicaciones hacia dónde hay que ir. Pedro Castillo no hizo eso, no se asesoró de un equipo que le dijera tenemos aquí una jauría que nos va a comer, y para eso tenemos que ir previendo los pasos. Entonces, la realidad objetiva es que la llamada derecha, las élites, las patronales, en todo país van a intentar destruir gobiernos progresistas. Lo estamos viendo en Argentina, lo vamos a ver en Brasil, lo vamos a ver en Venezuela, en Cuba, en todos los lados donde haya procesos de avanzar. Muchas gracias, te agradezco, Carlos. Una palabra para despedir el programa, solo una palabra, Carlos, ¿cuál sería tu palabra? Esperanza. Es muy, muy profundo para toda América Latina y el mundo tener la esperanza en que los procesos de cambio se puedan dar. Gracias, Carlos. Jorge, una palabra para despedir el programa.
Sí, conciencia. Es decir, la conciencia es una facultad que tiene el ser humano para discernir lo que es bueno de lo que es malo. Conciencia, y le agrego ciudadana, para que seamos los ciudadanos quienes en última instancia podamos definir los rumbos de las naciones cuando las élites cumplen simplemente propósitos particulares. Esa sería mi conclusión. Gracias, querido Roberto, querido Carlos. Gracias a ustedes, estamos ya acabando el año. Yo les deseo una gran feliz Navidad y un año con mucha esperanza. Tomo sus 2 cerezas del pastel, esperanza y conciencia. Qué bonito, Carlos. Del lado de la esperanza, ahí podemos depositar todos nuestros anhelos, los abrazos fraternos entre hijos y madres y padres, entre esposos, entre compañeros, entre amigos. Eso debe de salir cada vez más a la luz. Y la conciencia de no ser torpes, de no ser ingenuos, de no ser ovejas, de no creerse lo que nos dicen, para que con la conciencia guiemos nuestras esperanzas y el corazón nos abrace. Y un abrazo de corazón a ti, Jorge, y a ti, Carlos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Buenas noches.